Is there anything that could stop you if you wanted to? Yeah, there's one thing, my own morality, my own mind. It's the only thing that can stop, and that's law. very good. I don't need international law. I'm not looking to hurt people. ¿Quién me explica lo que pasa en Venezuela? Es un evento político internacional que modifica completamente las reglas de la diplomacia. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, fue capturado y trasladado a Estados Unidos en una operación ejecutada sin previo aviso, sin consulta internacional y sin respaldo de organismos multilaterales, tras la instalación de una parte importante de la flota norteamericana. Eso es realmente preocupante. Según la información disponible, la operación fue realizada por fuerzas estadounidenses en territorio venezolano y terminó con el traslado del presidente Maduro a un tribunal en Nueva York para enfrentar cargos vinculados al narcotráfico. No hubo resolución de Naciones Unidas, no hubo mediación regional, no hubo coordinación diplomática previa, no se respetó el principio de la inmunidad de los mandatarios, la que solo puede ser retirada por la Corte Penal Internacional. Donald Trump no informó a ningún líder internacional, ni aliados ni adversarios. Se trata de un quiebre deliberado de la diplomacia, que ha garantizado de la mejor manera posible la paz en el mundo desde el término de la Segunda Guerra Mundial. Las relaciones internacionales, incluso en contextos de conflicto, funcionan sobre una base mínima: avisos, negociaciones, marcos legales compartidos. En este caso, todo eso fue reemplazado por una lógica distinta: acción directa y unilateral. El mensaje queda claro. Cuando Estados Unidos considera que sus intereses están en juego, la diplomacia se vuelve opcional. La operación en Venezuela se inscribe en una geopolítica exterior de carácter abiertamente neocolonial. Estados Unidos actúa como juez, jurado y ejecutor, ignorando el derecho internacional, cuando éste entorpece el cumplimiento de su agenda y resulta ser contrario a sus intereses inmediatos. No hay mandato internacional, no hay consenso en todo el mundo, a pesar de acuerdos previos entre las potencias. Se repite la historia desde los orígenes de la humanidad. Cuando el poder sustituye a la ley, lo que queda es un precedente peligroso. La soberanía deja de ser un derecho y pasa a ser una condición revocable por el que tiene más poder o más fuerza. Lo ocurrido en Venezuela no es un hecho aislado. Forma parte de una lógica expansionista que ya se ha manifestado en otros frentes, como las amenazas directas sobre Groenlandia, la presión sistemática para el colapso de Cuba, el hostigamiento permanente a México en materia migratoria y la seguridad y las exigencias a Colombia de Gustavo Petro, con quien acaba de entrevistarse por teléfono, sin olvidar las intenciones de recuperar el Canal de Panamá en América Central. El patrón es consistente: quien se alinea es tolerado, quien no es presionado o castigado. Venezuela, con petróleo, aislamiento y debilidad institucional, aparece como el objetivo
más vulnerable, a pesar de que Donald Trump debe mantener presente por el momento al gobierno chavista de Venezuela, aparentemente a causa de su innegable apoyo popular de una parte de la población venezolana. La pregunta que surge es, ¿esto mejora la vida del venezolano común o simplemente reordena el poder internacional sobre el país? El problema de fondo no es Nicolás Maduro. El problema de fondo es cómo se llegó hasta aquí. Porque Venezuela no colapsó en un día, ni por una sola decisión. Es el resultado de una historia larga, de pactos políticos, de falsas democracias desde hace un siglo, del abuso de la fuerza y de una economía exclusivamente dependiente del petróleo como país monoproductor. ¿Qué va a pasar? Está complicada la cosa. ¿Qué pasaría si a Estados Unidos le interesara no solo el petróleo, sino que también el cobre, el litio, el estaño, el fierro, etcétera? ¿Qué va a pasar? Seguiremos analizando lo que está ocurriendo minuto a minuto. Cuéntanos tu opinión, danos like, te estaré leyendo.